El tema que nos toca ver hoy se llama Preparándonos para la batalla. A mí me encantó el testimonio de Tere porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar este día, ¿sí? ¿Quién ha pasado por batallas en su vida? Todos pasamos por batallas. La diferencia tiene que ser la preparación que tenemos para definir el fin que va a tener nuestra batalla. Creo que todos o la mayoría conocen a Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, de Isaac y de Rebeca, es un hombre que fue escogido por Dios. Fue un hombre muy bendecido y tendríamos que averiguar el porqué de esta razón. ¿Por qué la bendición cayó sobre Jacob? ¿Por qué Jacob fue ese hombre al que Dios decidió cambiarle su nombre? Jacob en hebreo significaba el hombre engañador. Para los israelitas tenía mucha importancia y hacía mucho sentido el nombre que se les ponía a sus hijos. Cuando lo bautizaron de esta manera, Dios sabe por qué fue. Realmente no lo explica la Biblia, pero con este nombre él creció. Él creció siendo llamado engañador. Y si ustedes conocen la historia de Jacob, él vivió engañando y siendo engañado, hasta el día que vino Dios a su vida a cambiarlo y le cambió su nombre. Cuando Jacob fue un hombre que fue luchón, desde el momento que estaba en el vientre de su madre, eran gemelos, estaba Esaú y Jacob. Cuando nacieron, cuando su madre dio a luz, Jacob venía agarrado del pie de Esaú, como muestra de que, y dentro del vientre de la mamá siempre hubo una batalla. Entonces, al momento del parto, él quiso agarrarse porque él siempre quería ser el primero, nunca quería quedarse atrás. Fueron creciendo con mucha rivalidad, porque Esaú era el preferido de Isaac y Jacob de su mamá. Entonces fueron creciendo, pero crecieron en rivalidad también, a tal punto que Jacob decidió convencer a su hermano, a pesar de que no sabía que era correcto, de que sabía que no era correcto, convencerlo de darle su primogenitura. Para ellos eso significaba mucho, porque era el hijo que tenía la bendición. Convenció a su hermano y después de haberlo convencido fue con su padre y engañó a su padre para que él le diera la bendición. Entonces, como vemos aquí, en un principio el fin que tenía Jacob no era el bueno, ¿sí? Él estaba luchando en sus propias fuerzas, pero Dios había visto algo bueno en él, porque Dios es tan bueno y nos ama tanto que Él no nos escoge no por lo malo que seamos. Él siempre va a ver lo bueno y siempre va a tener un lugar reservado para nosotros, a pesar de no merecerlo. Entonces Él veía en Jacob su disciplina, su entereza y sobre todo que era un hombre que había decidido creerle a Dios a pesar de todo. Cuando él roba la primogenitura, su hermano trata de matarlo. Y entonces él empieza a huir, tiene que alejarse de su familia para evitar ser matado. Cuando él estaba en el desierto, tuvo un sueño y en ese sueño él veía la escalera de Jacob. No sé si han escuchado hablar de eso. En su sueño él veía esta escalera en donde subía y bajaban ángeles. Y él se dio cuenta que la presencia en ese lugar, la presencia de Dios era algo tremendo, era algo inexplicable. Y decidió ponerle a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Jacob en un principio no tenía buenas intenciones en su corazón, a pesar de que amaba a Dios y había decidido respetarlo. En este momento, cuando él tiene ese sueño, él no tenía clara la visión de Dios para su vida. Y en ese momento, a pesar de esa visión asombrosa que él vio, no pudo cambiar.
sino que su cambio vino hasta ese día en que tuvo un verdadero encuentro con Dios, que fue cuando nuevamente andaba huyendo, porque de aquí él fue con su tío Labán, trabajó muchos años para él, fue engañado por su tío, hasta que un día él decidió salirse de ahí. Cuando fue huyendo de Labán, nuevamente el Señor le habló a través de una visión. En esa visión, fue una visión muy real. Fue cuando Jacob empezó a pelear con el ángel y él no quería dejarlo ir hasta que no lo bendijera. Nuevamente vemos el carácter persistente de Jacob. Él no se iba a rendir hasta no lograr obtener esa bendición de Dios. Cuando el ángel ya no podía más, lo hirió y el ángel huyó y vino y Dios le dijo: porque has luchado contra el hombre y contra Dios y has vencido, voy a cambiar tu nombre y de ahora en adelante voy a llamarte Israel. Israel fue lo que vino a hacer un cambio total en la vida de Jacob, porque antes él al llamarse Jacob era engañador. Cuando él se encontró aquí con Dios y fue cambiado su nombre, él empezó a caminar diferente. Él dejó de ser un engañador y empezó a caminar en la dirección que Dios le estaba marcando. Entonces, al punto que quiero llegar es que el hecho de pertenecer a una iglesia, de estar viviendo en la casa de Dios, como le pasó a Jacob, eso no quiere significar que eso va a ser un cambio en ti. Te va a ayudar, pero no es lo que va a ser un cambio en tu vida. El cambio en la vida de Jacob llegó cuando su identidad fue cambiada de engañador al hombre que pelea con Dios y con los hombres y que venció, del cual salió una nación enorme. Lo que nosotros debemos de procurar siempre es eso, es tener un encuentro cara a cara con Dios. Y eso únicamente lo van a lograr las personas valientes y las personas que persisten. La salvación es por gracia. Todos aquí somos salvos desde el momento que hemos decidido aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y eso nadie te lo va a poder arrebatar porque es una promesa. Pero puede que pases el resto de tu vida simplemente siendo salvo. Habemos muchos cristianos, muchos seguidores de Cristo, pero habemos pocos realmente comprometidos con Dios y dispuestos a avanzar en la batalla y hacer lo que Dios nos está pidiendo. Cuando tú llegas a Cristo, haz de cuenta que cambias de dominio. Vivimos en un mundo en donde está dominado por el enemigo que todos conocen. Y él ha venido nada más a robar, a matar y a destruir. Posiblemente si tú te encontrabas en el mundo, te encuentras luego con Jesús, llegas cansado, llegas agotado, con heridas, desubicado porque no sabes por qué las cosas te han salido tan mal a pesar de que tú en tus propias fuerzas has tratado de salir adelante. Yo esto lo veo realmente como un ejército. El reino de Dios es como un ejército que continuamente está peleando la batalla para vencer al enemigo y poderle quitar de sus manos todo lo que Él nos ha arrebatado. Puede que sea tu familia, puede que sea tu economía, puede que sea tu salud, porque el enemigo nada más vino a eso, a destruirte. Y cuando tú decides cambiar de estar solo en ese mundo sin tener una dirección y nadie que te proteja, y te pasas al otro bando, al ejército de Dios, entonces tú empiezas a tener el cuidado de tu Dios Padre, dejas de ser un hijo huérfano, vienes al reino de los cielos, a una iglesia en donde se establece el reino de los cielos y esa orfandad termina. Pero cuando nosotros llegamos, generalmente vamos a llegar en un estado malo, ¿sí? A lo mejor tristes, a lo mejor deprimidos.
Entonces, cuando tú llegas a Cristo, lo que Él va a hacer es restaurarte, darte una nueva vida. Y todo esto viene a ser un proceso, no sucede de la noche a la mañana. Y va a depender mucho del empeño que tú pongas para obedecerle y para entrenarte. Dice en Génesis 24:60, y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. ¿Qué significará el que nos esté prometiendo que vamos a llegar hasta la puerta de los enemigos? Yo no sé si alguna vez han visto alguna película de la Edad Media en donde hay un ejército que tiene que conquistar una ciudad amurallada, ¿sí? ¿Qué sucede cuando llega este ejército a las puertas? ¿Qué sucede? Sí, quieren derribar la puerta. ¿Y los están esperando los contrarios o no lo están esperando? Los están esperando. Entonces, el enemigo no te va a dejar que tú fácilmente robes la victoria. Siempre cuando tú estés a las puertas de una bendición, así como podemos ver muchas historias en el Antiguo Testamento, siempre va a haber oposición. Y si tú estás ante las puertas del enemigo, es cuando has llegado a lo peor de la batalla. Y antes de llegar ahí, tienes que haber tenido un entrenamiento para que no mueras en el intento. Entonces, al llegar a Cristo, hagan de cuenta que es primeramente como llegar a la enfermería. Tú piensas que llegar a Cristo es de una vez te vas a poner esa armadura, vas a agarrar la espada y vas a ir a la lucha. Pero no, antes de realmente conquistar todo lo que el enemigo te robó en el mundo, viene este entrenamiento. Primero tiene que venir lo que es tu sanidad interior. En esta iglesia lo conocemos como Ministerio de Transformación o SOSO. Algunos han escuchado la palabra SOSO. Es un momento en donde tú tienes que hacer un alto y descubrir cuáles son las mentiras, cuáles son los traumas, cuáles son las cosas que tú aprendiste allá afuera que no te están ayudando, que al contrario te están cada vez provocando más profunda esa herida que ya traes, y sacarlo. Tienes que sacar de tu vida todas esas mentiras que aprendiste allá afuera, porque muchas veces nuestras actitudes y nuestra manera de pelear la vida no tienen que ver nada con lo que está escrito en la palabra. Entonces es un momento de sanidad y un momento de aprendizaje. Cuando tú comienzas a estar sana de tu corazón y estás listo para dar el siguiente paso, eres tú quien va a decidir hacerlo, porque en este ejército nadie te va a obligar a dar un paso si tú no te sientes preparado. Si tú decides salir de la enfermería, se te va a preparar, pero si tú decides quedarte ahí en la camita, calientita, con algodoncitos, en la comodidad, cuidado, estás en peligro. Porque cuando empieza a haber ocio en tu vida, cuando tu vida espiritual se estanca y no te estás dedicando a las cosas del Señor, es cuando empiezan a venir pensamientos malos a tu mente. Le pasó a David, que era un hombre conforme al corazón del Señor, cuando él tenía que estar en la guerra, había decidido quedarse cómodo en el castillo y decidir que los demás pelearan la batalla por él. Cuando David tomó esa decisión, empezaron pensamientos que no venían de Dios a dar vueltas en su cabeza. Y fue cuando él cometió el error de enredarse con una mujer que no era la de él, una mujer que le pertenecía a otro hombre. Esto ya sería otra historia, pero eso no lo llevó a nada bueno. Entonces, si tú ya pasaste un tiempo
de cuidados, un tiempo de apapacho, donde el Espíritu Santo te ha estado cuidando, te ha estado llenando todos esos vacíos que has traído en el corazón, ya es momento que te levantes y que des el siguiente paso para no caer en la comodidad, para no caer en el ocio y para no caer en cosas que no le agradan al Señor. Cuando tú decides dar el siguiente paso, pasas a lo que es el entrenamiento. Es otro nivel, es donde tú empiezas a ser entrenado por Jesús, empiezas a ser entrenado en la palabra, empiezas a ser instruido en las cosas que a Dios le agrada, para que esas mentiras que el Señor te reveló en la enfermería, que realmente terminen de salir y sean cubiertas por la verdad de la palabra. Muchas veces estamos pensando que Dios no nos habla. Decimos, yo oro, pero no escucho la voz de Dios, oro y no me da ninguna señal y no sé para dónde agarrar, no sé cuál es el camino que tenemos que seguir. Y te quejas mucho porque piensas que no estás escuchando la palabra de Dios. Pero resulta que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que abundar en nosotros, en nuestra mente. Porque cuando habla ahí acerca de la palabra de Dios, quiere decir, ahí, si ustedes ven un diccionario que está en griego, la palabra donde habla de la palabra de Dios nos está hablando de logos. Existen dos tipos de palabra, logos y rema. En logos es la palabra que está escrita. Y va a ser la base para cualquier cosa que nosotros emprendamos. Esa es una de las primeras maneras en las que Dios puede empezar a hablar en tu vida. No tienes que esperar a tener una palabra sobrenatural para decidir empezar a obedecerle a Dios, porque Dios al principio nos da esto y luego nos va a dar algo más. La palabra rema, que todos quisiéramos tener un rema, viene basada en lo que es logos, ¿sí? Si tú no tienes el logo en tu mente y en tu corazón, el rema difícilmente va a venir, o corres el peligro de dejarte llevar por tus sentimientos y empezar a llamarle rema a algo que ni siquiera está basado en la palabra de Dios. Entonces, este es un momento muy importante en donde tenemos que ser preparados en la palabra. Mientras estamos en este entrenamiento podemos caer en diferentes peligros. Uno de ellos es el descontento, porque va a ser uno de los momentos más difíciles de nuestra vida, porque va a ser el momento de tomar decisiones y hacer cambios. Si nosotros no tomamos esas decisiones y no somos valientes de aferrarnos a lo que Dios nos está pidiendo, sin importar que parezca ilógico, no vamos a avanzar en nuestra vida espiritual. Aquí en la tierra, Dios nos pone personas para guiarnos en lo espiritual y nosotros tenemos que aprender a someternos a esas autoridades y a seguir las indicaciones que ellos nos den, porque si ustedes realmente creen en Dios y se están congregando en una iglesia, tienen que entender que los pastores, que los líderes son autoridades que han sido puestas por Dios y que van a procurar que lo mejor pase en tus vidas. Algunas veces van a ser cosas ilógicas, pero siempre y cuando, si tú conoces la palabra, se pueda probar a la luz de ella, entonces tienes que seguirla, siempre y cuando no se esté contradiciendo lo que está escrito. No sé si conocen la historia de Gedeón y la historia de Josué, que eran guerreros. Gedeón tenía que ir a pelear contra los madianitas y recibió una orden muy absurda y venía de Dios. Él tenía 34,000 soldados con los que él había peleado una batalla. Y resulta que Dios le dijo que no, que eran demasiados, que tenía que pelear contra 135,000
y que sus 42,000 eran demasiados, que él tenía que empezar a probarlos y empezar a desechar, porque el día que tuviera la victoria quería que se dijera que fuera por la mano de Dios y no por la mano de ellos. ¿Sí? Entonces, de que él tenía esa cantidad de 32,000 guerreros, llegó a quedarse nada más con 300 guerreros que tenían que combatir contra 135,000. Si ustedes hacen la relación, estamos hablando de un hombre por 450. ¿Quién se iría a la batalla sabiendo que tú vas a pelear con 450 hombres? Nadie lo haría. La diferencia es que ellos sabían que no iban solos, iban con el poder de Dios. Esa fue la diferencia. Eso fue lo que los animó a seguir adelante y a conquistar a los madianitas. Y lo lograron. Igual Josué, o sea, dale 7 vueltas al muro y el muro de Jericó va a caer. Y das un grito y cae. ¿Quién iba a creer eso? Se necesita mucha fe, realmente mucha fe, irte a la batalla bajo órdenes que parecen absurdas, pero dichas por un Dios que tiene todo el poder para vencer a tu enemigo, porque no vas a ser tú, va a ser Dios por ti guiándote. Así que este periodo es muy importante, porque ahí es donde nosotros aprendemos a obedecer, y si estamos obedeciendo adentro, va a ser más fácil que triunfes afuera, porque al obedecer, al seguir las órdenes que Dios te da, estás protegiendo tu vida y estás protegiendo la vida de los que te rodean. Y Dios nunca va a perder de vista ese objetivo que Él tiene para ti, que es conquistar todas las cosas que el enemigo te había robado. Entonces no, es un momento en el que no nos podemos dar por vencidos. Tenemos que seguir adelante y más bien hacernos un análisis de qué es lo que tenemos en nuestro interior, qué es lo que nos está impidiendo avanzar. ¿Estás molesto porque llegaste de afuera y te mandaron a la enfermería en lugar de mandarte a luchar? Perdona. ¿Estás molesto porque piensas que todas tus pérdidas han sido provocadas por Dios? Conoce a Dios primero, antes de empezarlo a culpar de cosas malas, porque Dios siempre es bueno. Bajo toda circunstancia, Él es bueno y jamás va a entregar cosas malas a sus hijos. Él dice que si nosotros como humanos podemos dar cosas buenas a nuestros hijos, más aún, Él nos va a dar cosas buenas. ¿Sí? Entonces, no permitas que caigas en enojo con Dios, con un Dios que quizás aún no conoces al 100%. Dedícate a conocerlo a través de la palabra. Dice en 1 de Pedro 4:8, que se las mencionaba anteriormente: ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Generalmente este versículo nos lo sabemos a medias. Siempre decimos, sí, el amor cubre multitud de pecados. Y estamos refiriéndonos a que Dios nos va a perdonar lo que sea porque Él es un Dios de amor. Y sí es cierto, Él nos va a perdonar lo que sea, pero ahí está haciendo referencia a nosotros, que tenemos que amar y tenemos que perdonar y cubrir la multitud de pecados o fallas, dicen algo otras versiones, que los demás cometan. Entonces, más perdonas, más dejas pasar por alto los errores de los demás, en la iglesia, en tu trabajo, en donde sea, quiere decir que más has sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces, ese es un buen parámetro, es un buen termómetro. Pregúntate a ti mismo cómo estás. ¿Es fácil para ti perdonar? ¿Es fácil para ti decir, no importa lo que hiciste, vamos a corregirlo y vamos a seguir adelante? O a pesar de esta decisión que estés tomando,
líder, pastor, pastora, no importa. Yo voy a pedirle al Señor la dirección y que me dé el entender por qué está sucediendo esto y seguir adelante, no guardar ningún resentimiento. Esto generalmente pasa en tu vida diaria, pasa en tu matrimonio, pasa con tu jefe. Siempre van a haber disgustos, siempre van a haber desacuerdos. Y si nosotros no hemos sido capaces de superar esa etapa, de dejar por alto los errores de los demás y perdonar, muy difícilmente el Señor va a comenzar a confiarte cosas más importantes. Si tú no has aprendido a someterte a la autoridad que Dios ha puesto, Dios no te va a permitir que tengas un avance. Entonces, pregúntense, ¿en qué nivel estamos? ¿Estamos listos para realmente salir de esa ciudad fortificada en donde Dios nos está guardando y protegiendo y preparando? ¿Estamos listos para ir a la batalla? ¿O aún nos falta más? Tenemos que realmente entregarnos a Dios y buscar ese encuentro cara a cara que te transforme. Porque no va a ser las predicaciones, no va a ser el que oren cientos de veces por ti. No, tiene que ser un encuentro personal con Dios que te ayude a tomar decisiones importantes, que te hagan hacer cambios en tu vida. Entender que la manera en que estabas trabajando antes no te estaba funcionando y que tienes que cambiar tu mente, transformar tu mente, desaprender y aprender de nuevo. ¿Sí? A veces cuando pensamos en enlistarnos en un ejército, a lo mejor da un poco de temor porque eso significa que vas a ir a la guerra. Lo bueno de esto es que cuando tú decides ponerte del lado de Dios, hay muchas bendiciones que van a venir a tu vida. Como les decía, dejan de ser huérfanos. Permiten la protección de Dios Padre, permiten que Jesús viva en sus corazones, porque Él no va a llegar a sus vidas si ustedes no toman la decisión de abrirle las puertas y dejarlo entrar a su corazón y permitir que Él sea el que gobierne realmente y que ya no sea yo en mis fuerzas, que ya no sea yo con el conocimiento que adquirí afuera, sino que realmente estar dispuesto a tener una transformación total, pero completa, desechar todo y aprender las cosas. Cuando yo les hablaba de aprender de la palabra de Dios, tienen que saber que esto tiene que ser a través del Espíritu Santo, porque cuando simplemente aprendemos palabra y esta palabra no es revelada por el Espíritu Santo, la empezamos a utilizar de una manera religiosa, la empezamos a utilizar sin amor. Y es cuando nos volvemos también peligrosos porque a través de esto podemos dañar a otras personas. Sí, entonces, en el momento que tú tomes la decisión de invitar a Jesús a tu corazón y de meterte, de pegarte un clavado en las Escrituras, pídele que sea el Espíritu Santo quien te guíe para que realmente seas llena de sabiduría, llena de amor y puedas renunciar a tu vida pasada, porque nada más el Espíritu Santo es el que viene a dar convicción de pecado. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Todos esos cambios, sí, Dios necesita que tú tengas la voluntad, pero también que tengas al Espíritu Santo, porque hay muchas cosas que en nuestras fuerzas no lo vamos a lograr, sobre todo si son cosas que tú aprendiste desde que eres un chiquillo. Son cosas que has venido utilizando en tu vida creyendo que han estado bien, pero te vienes a dar cuenta que en la Biblia dice lo contrario, como le pasó a Tere. Si era su sustento, de eso vivía ella. Y nada más fue el Espíritu Santo que la pudo haber convencido de que tenía que dejar eso y comenzar con algo nuevo.
hacer algo que realmente honrara al Dios que ella había decidido seguir. ¿Sí? ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? El Señor realmente nos quiere llevar a tener grandes bendiciones. Dice en Isaías 61, 3, Él vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esas personas que Él dice que están en Sión son las personas que han decidido dejar entrar a Jesús a sus vidas. Porque cuando en la Biblia nos está hablando de Sión, nos está hablando de los que ya decidieron ser parte del reino de los cielos. Entonces, si tú ya decidiste seguir a Jesús y enlistarte en ese ejército, eso es lo que te promete Dios. Él te va a dar gozo, te va a dar alegría, Él te va a proteger, pero sobre todo dice que te va a convertir en un árbol de justicia o en un roble de justicia. Eso significa que Él te va a convertir en un hombre fuerte, en una mujer fuerte. No hay madera más dura que el roble. Con los robles se hacen las cubetas para el vino, porque son las pocas maderas que aguantan tener ese vino nuevo, añejándose y la fermentación que ahí ocurre. Es un árbol muy fuerte y Dios te quiere convertir en ese árbol fuerte. Y no solo eso, sino que quiere que seas parte del plantío del Señor. Ese plantío del Señor es la huerta de Dios. Es esa huerta que Él tiene en su corazón y que la guarda. Él la cuida personalmente y le da todas y cada una de las cosas que ustedes necesitan. Entonces, aquí la pregunta es, ¿te gustaría enlistarte en este ejército? ¿Te gustaría ser parte del plantío del Señor? ¿Sí? Si tú has decidido ser parte de ese ejército, yo te puedo garantizar, y no porque yo lo digo, sino que porque lo dice la palabra, Él te va a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria. Jamás estarás solo. Siempre tendrás a tu lado al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, y aparte un ejército de personas trabajando con Él. Tienen que saber que donde hay unidad es donde el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces, estando en una iglesia tenemos que ser un equipo. Sí, unos son brazos, otros son piernas, otros son pies, y cada miembro tiene una finalidad diferente. Y todos tenemos que aprender a caminar de la mano para que este cuerpo crezca y camine de forma decente, y que no seamos una iglesia amorfa, como escuché decir por ahí. ¿Sí? Tenemos que crecer todos, tenemos que dar lo que nos corresponde, y cuando estemos todos trabajando en unión es cuando el Espíritu Santo va a descender. Tenemos que trabajar en unidad para poder ser ese plantío del Señor. Yo esto me lo imagino así como un bosque lleno de árboles fuertes en donde las raíces están entrelazadas, las ramas están entrelazadas, y vienen los vientos fuertes, soplan y nada nos sucede, porque entre todos nos estamos protegiendo. La lluvia fuerte no puede pasar, no puede dañar las raíces, porque nuestras ramas están juntas, están protegiéndonos, están deteniendo esa lluvia para que la tierra no sea lavada. ¿Sí? Vienen los vientos fuertes y las raíces unidas no nos van a dejar caernos. Así que lo mejor que puede suceder en nuestras vidas es pertenecer a ese plantío, al plantío de Dios, y ser árboles fuertes, que podemos saber que nada nos va a suceder porque Él nos está cuidando.